Vamos a ponernos de pie en reverencia a Dios. Vamos a hablar del profeta Amós, capítulo 3. Mírelo a su hermano que está al lado suyo. Si le puede agarrar la mano, se la agarra así. Amén. Agárrele la mano y dígale: el león de Judá nos ruge permanentemente. Decíselo de vuelta. El león de Judá nos ruge permanentemente. Amén. Ahora, ¿qué dice el texto? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? En una próxima reunión yo les voy a hablar del uso de esos dones. Espero que lo pueda hacer. Tomen asiento. Ahora, fíjese una cosa. El domingo pasado yo le estuve hablando acerca de un ave bíblico que es el águila, y también le hablé del cuervo, que es otro ave bíblico, como también vemos nosotros las vacas usadas como ejemplo en la Biblia, y vemos el burro también usado en ejemplo en la Biblia, y Dios nos habló por ciertos términos terrenales para ver si en alguna manera podríamos entender lo espiritual. Eso lo dijo Cristo. Así que seguramente cuando lleguemos al Señor veremos las cosas como deben ser, y Dios nos aclarará allí muchas cosas que hoy todavía no son claras para nosotros. Ahora, yo le dije a ustedes que cuando nosotros con Graciela fuimos a Canadá a visitar nuestros yernos, nietos e hijos, fuimos en un lugar donde las águilas vuelan y vuelan y vuelan y vuelan muy alto, y usted las tiene que mirar con un microscopio. Y hay otro lugar donde hay un montón de cuervos. El cuervo por lo general es un ave de rapiña. Es un ave que dice la Biblia que alimentó con pan y carne a Elías. Y yo les dije que Dios usa las cosas como Él quiere. Si usa un burro, puede usar un ave. ¿Cuánto más puede usarnos a nosotros? ¿O no, hermanos? Que somos seres hechos a la imagen de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren escuchar cómo hace el cuervo? Escuche bien cómo grita el cuervo. Seguí, dale. Él lo escuchó tanto a los cuervos todos los días alrededor de su casa, que aprendió a gritar como un cuervo. Le dije, bueno, haceme la introducción al mensaje. A ver, alguno de ustedes gríteme como un cuervo. Seguro que no le va a salir como le sale a él. Bueno, Dios nos bendiga, hermanos. Amén. Es importante que nosotros entendamos lo que dice Amós. Amós habla que si el león ruge, ¿quién no se prepara? Los animales, todos, tiemblan, abren, se preparan, miran, observan, porque sabe que es el león, el rey de la selva, ¿o no es así? Cuando Dios habla, hermano, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Deberíamos, hermano, prepararnos como esos animales que temen al león. Y la Biblia nos enseña que
Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Cuando Él habla, hermano, deberíamos sentir temor. Cuando cometemos alguna falta que nuestra conciencia nos acusa, deberíamos darnos cuenta que es tremendamente peligroso. Porque la Biblia nos enseña que Dios disciplina a sus hijos y que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza a los que en ella son ejercitados. Pero después da buenos frutos. No así la tristeza del mundo, que dice que la tristeza que produce el mundo es para muerte. Entonces somos privilegiados de habernos llamado el Señor a sus filas para que podamos prepararnos para un día poder ver al Señor viniendo las nubes y tratando, Dios mío, de vernos preparados y listos para levantarnos. Es un misterio tremendo, porque cómo se escuchará la trompeta en todo el mundo. Mi mente no puede entender eso, pero la Biblia así lo dice. Entonces, hermano, estos textos significan que Dios no actúa en la historia humana sin antes comunicar sus planes y propósitos a sus profetas, quienes luego lo transmiten al pueblo o a la congregación. O sea que Dios nunca va a hacer algo sin antes no le habla a sus profetas. Los profetas, hermanos, antiguamente se les decían los videntes. Pero también sabemos nosotros que hay videntes y que hay profetas que no vienen de parte de Dios, sino de un espíritu imitador de adivinación. Hay textos en la Biblia donde hubo una mujer que tenía espíritu de adivinación, y cuando iba Pablo y su equipo a orar, les decía: estos son hijos del Dios Altísimo. ¿Decía verdades o no? Pero él no era el Espíritu de Dios. Y a Pablo no dijo nada, pero después sintió ese cosquilleo de decir: esto no es de Dios, el espíritu que yo tengo me está diciendo que esto viene del mal. Se volvió, reprendió a ese espíritu, salió de esta chica que adivinaba y ella nunca más pudo, digamos, profetizar, si usted le quiere llamar así. Y eso le trajo muchos problemas al apóstol Pablo. Hasta tal punto que fue llevado de tribunales y puesto en la cárcel. Entonces tenemos que entender que por tener un don de hablar, de profetizar, de decir verdades, vamos a sufrir consecuencias. ¿Escuchó? Ahora, ¿está dispuesto usted a usar ese don en favor de la iglesia, en favor del cuerpo de Cristo, o no? Dios nos bendiga. Porque si no estamos dispuestos, hermano, Dios no fuerza nada. Amén. Entonces, fíjese lo que dice Job capítulo 33, versículo 13 en adelante. Yo le estoy dando mucho trabajo a mi escriba, porque yo veo mejor acá que acá en la Biblia. Ya me tengo una Biblia más grande, pero es pesada, parece una tonelada. ¿Me entiende? Dice lo siguiente, capítulo 33, versículo 13. Anote los textos, léalo en su casa, estudie la Biblia, rumee como hace la vaca y como hace la oveja, traiga a sus pensamientos lo que Dios habló por un profeta, por un pastor, por un diácono, por un anciano, por quien Dios haya puesto a un niño delante de nosotros. A él oí, dice la Biblia. Si no tenemos hambre y sed de Dios, vamos a enfrentarnos a situaciones muy duras que no queremos. Dice, porque
contiendes contra Él. Cuando no se obedece, estamos contendiendo contra Él. Se nos está hablando y nosotros contendemos contra Él. Porque Él no da cuenta de ninguna de sus razones, sino, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Así que Dios habla de una y dos maneras, pero no entendemos. Cuando no entendemos, cuando no tenemos hambre y sed de Dios, cuando no leemos, no buscamos, no tenemos esa hambre de Dios. Dice, por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Cuando no se obedece a Dios, es soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. También sobre su cama es castigado con dolores fuertes en todo su hueso, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. ¿Usted no vio gente que de repente, estando muy bien, empieza a bajar de peso y empieza a bajar de peso y empiezan enfermedades, y por ahí también los huesos que antes no se veían aparecen? Hay personas. Yo le digo, García, fíjate este técnico, pobre tipo, cómo está. Ya sabrá de quién hablo. Dice, orará a Dios y éste le amará y verá con faz, con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mirará sobre los hombres y al que dijere, acá está, pequé y pervertí lo recto. Así que hay un momento que hay que decir, pequé, pervertí lo recto. Y después, no me he aprovechado, hay un cambio. Dios redimirá su alma para que no perezca, no perezca al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2, 3 veces con el hombre para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Dios, cuando le da un sueño, le está diciendo algo. No hablo de los sueños del día, no hablo de los sueños de los huevos fritos que se comió con las milanesas ¿me entiende? No, estoy hablando de normalmente. No hablo también de lo que durante el día estuvo observando y mirando y de repente a la noche tiene un sueño. Porque cuando Dios habla, te habla claramente. Amén, hermanos. Entonces el propósito, hermano, de Dios, a través de Jesucristo, sanar su cuerpo, sanar su alma, sanar su espíritu. Entonces, cuando el Señor trata, hermano, con nosotros, ya sea una enfermedad, ya sea esto, ya sea lo otro, es justamente para librarnos, hermano. Y lo digo a través de ¿qué? Del Señor. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, un solo mediador, un solo camino, que hay que entenderlo claramente. Entonces, con estas correcciones, responder al Señor. ¿Está enfermo? Bueno, sabe que Dios sana. ¿Está triste? Sabe que Dios se lleva la tristeza. Cantábamos una canción recién acá. ¿Está pasando por momentos económicos? Sabe que Dios es el que ha prometido bendecirle para que sobreabunde. Yo he conocido hermanos que cuando venían acá, muchísima pobreza. Algunos se cruzaban toda la ciudad caminando, los cuales no digo nombre ahora, pero a lo mejor algunos se dan cuenta. Hoy tienen un 0 kilómetro, tienen una casa, teniendo sustento y abrigo. Estad con esto y alabar a Dios.
No me des mucho porque puedo olvidarme de ti. No me des poco porque puedo hurtar, robar, tomar lo ajeno. Y por ahí esos problemas los tenemos a veces dentro de la misma iglesia. Si hemos pasado por situaciones tremendas donde las maestras tenían que llevarse el foco porque después desaparecía el foco. Y uno va llevando la iglesia, va soportando, va esperando, va enseñando para que todos lleguemos a la unidad de la fe y todos superemos aquellas faltas. Algunos dicen, cuidado, no deje la Biblia en el banco porque se la van a robar. ¿O no, hermanos? Porque dentro de la iglesia entra gente que fue liberada y entra gente que todavía no fue liberada. Y si ve la oportunidad, papita para el loro. ¿Usted entiende eso? Entonces somos un equipo de gente que estamos trabajando en ganar almas y mejorar nuestra condición humana delante del Señor a través del poder de Dios. ¿O no es así? Bueno, espero que usted entienda todas estas cosas. Amén. Entonces hay que responderle al Señor, a la palabra. Fíjese los profetas de Dios. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 13. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos. Entonces, acá la Biblia nos está diciendo que muchas veces no podemos recibir sanidades porque no creemos en el don. No creemos en el ministerio que Dios ha dado a la iglesia. Y cuando no creemos, Dios no puede hacer, porque Dios va a hacer obras cuando creemos. Amén. Por eso Jesús en un momento dijo, los publicanos, los cobradores de impuestos, las rameras van delante de vosotros al reino de los cielos, porque ellos creyeron. Y dijo, bienaventurados los pobres, porque de ellos el reino de los cielos. Porque los pobres no tienen otra cosa que agarrarse de la fe de Jesucristo. El rico tiene todo, parece que no necesita nada, se olvida de las bienaventuranzas que deberíamos ser bienaventurados aquellos los pobres, y saber que somos pobres muchas veces no económicamente, pero sí espiritualmente, sí emocionalmente, sí venimos de una escuela, de una trayectoria donde han hecho cosas con nuestra vida terrible, porque hay algo siempre detrás de un ser humano, como la luna. ¿Me entendió? Dice, y no pudo hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Fíjese que cuando se pone la mano sobre los enfermos, se recibe. ¿Pero cuándo? ¿Usted cree en ese don? ¿Usted cree en ese ministerio? ¿O no tiene honra porque le conoce? Y estaban asombrados de la incredulidad de ellos. Y aquí dice, recorría las aldeas de alrededor. Se tuvo que ir el Señor de ahí. Enseñando, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dijo, y le dio autoridad sobre los espíritus inmundos, sobre los demonios. Le dio autoridad cuando él llamó allí a los discípulos, ¿me entiende? Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, dice, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si
en algún lugar no os recibieren, ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite y muchos enfermos los sanaba. Qué importante lo que dice la Biblia. Amén. Pero cuando se cree. Así que Él los envió y les dio autoridad sobre los demonios. Pero fíjese cuando no le recibían. Ahora, ¿qué recibirle en ese momento? No tenían que llevar dinero en el cinto, no tenían que llevar 2 túnicas por el frío, no tenían que, ahí la Biblia describe, ni pan ni nada, solamente tenían que entrar. Y si la casa les recibía, les predicaba el Evangelio y tenían la bendición de la predicación del Evangelio. Pero estos de la casa, ¿qué tenían que hacer? Los de la casa tenían que primeramente recibir la palabra y segundo, te falta una túnica, tomá, te falta esto, tomá. Proveerle para que ellos pudieran, hermano, ir a otra casa y a otra casa y a otra casa. Nuestra iglesia, hermano, la IEP, cuando comenzó a predicar la palabra que surgen desde Mendoza, el pastor los enviaba sin darle una moneda. Vayan y prediquen el Evangelio y hagan lo que dice la palabra. Y ahí llegó el Evangelio a muchos lugares, como La Pampa, que estuvimos hace un tiempo atrás, ¿me entiende? Donde en medio de los médanos entraron allí con los que son hermanos aborígenes y entraron y predicaban la palabra. Y allí no les faltó nada porque esta gente le proveía todo lo que... Pero han hecho viajes a caballo, hicieron viajes en bicicleta, hicieron viajes a pie. Hoy, hermano, tenemos medios maravillosos y por ahí no lo hacemos. Hola. ¿Sabe que esta gran comisión no fue dada solamente a algunos? Fue dado a todos los que conocemos el Evangelio. Usted tiene que predicarle el Evangelio a su padre, a su madre, a su abuelo, su tío, su tía, su hermano, su hermana, su vecino de acá allá. Y va a haber gente que los va a recibir y los va a bendecir y va a haber gente que los va a rechazar, pero sepa que cuando lo están rechazando puede venir un gran juicio de parte de Dios. Yo he visto esas cosas. En mis años he visto, hermano, tantas cosas y me dio tristeza como hoy en la actualidad estoy viendo ya de hace tiempo y hoy parece que esto está sucediendo ya. Entonces Dios nos bendiga. Siempre me recuerdo, estate atento, siervo mío, porque yo voy a traer una úlcera a mi siervo. Y cuando venga esa úlcera, estate atento para ir a decirle. Lamentablemente ni me enteré porque no había esa relación pastoral que tenía que ver. Enfermó con una cafiaspirina, le agarró una derrame en su estómago y murió. Un pastor de esta ciudad. ¿Escuchó? Entonces, tenemos que ser sensibles y estar dispuestos a oír y a ser corregidos. Porque no piense que nadie puede ser corregido, todos debemos ser corregidos. Amén. Entonces el texto dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra.
Lo que quiere decir el texto es, nadie es reconocido en su propia tierra. Muchas veces no lo reconocen porque lo han visto a usted. Yo me recuerdo en un momento les hablé a mis compañeros de vialidad, porque les hablé a todos los que podía, y me dice, pero bueno, me podés hablar de este hombre, si yo lo conozco, si yo sé quién es este, si se ha robado medio vialidad. Uy, yo ya me callé, no pude decir nada, y entonces entendí algo. A veces no podemos hablar de personas, porque no las conocemos, su pasado, y su pasado ha sido muy oscuro, y la gente no está dispuesta a perdonar y a escuchar a alguien que le pueda hablar de alguien, de testimonio del Santo de los Santos. Él es perfecto. Amén, hermano. Él es perfecto. Ahora, Marcos capítulo 13, escuche bien, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? Mire que decía, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Conocían su familia, la familia de Cristo. ¿Y qué decían? Conocemos a María, conocemos sus hermanos. Y fíjese lo que dice también, porque esto va en contra de lo que es la doctrina católica. Ellos no pueden sostener lo que enseñan, diciendo, bueno, estos son hermanos, ¿me entiende?, en la fe. No, son hermanos de sangre. Fíjese lo que dice el versículo 50. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Muchas veces su propio padre, su propia madre, su propio hermano no van a querer oírle. A ver, ¿a algunos le pasa eso? Seguramente. Yo me acuerdo cuando había dispuesto a irme a predicarle a todos mis familiares en La Pampa. Y el Señor se manifestó y me dijo, no lo hagas ahora, porque se te van a burlar y se te van a reír. Hazlo cuando yo te mande. Cuando Él me mandó, todos estaban allí bajo una situación de sed y hambre y de situaciones horribles, donde pudieron recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. Pero cuando nosotros nos fuimos de La Pampa a Winifreda, mi esposa se dio cuenta de eso. Ninguna familia nos despidió. ¿Sabe qué triste que es eso? Que nadie se acuerde de ti. Ese era el estado de ellos. Fíjese qué estado tenían. Bueno, tristemente, hermano, a veces sucede así. Ahora, veamos algunos pasajes bíblicos para compartir. Proverbio capítulo 29, versículos 18 y 19. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, el que guarda la palabra, el que guarda la escritura. El siervo no se corrige con palabra, porque entiende, mas no hace caso. ¿Cuántos siervos hay acá? ¿Cuántas siervas? ¿Hace caso? A ver, ¿obedece como debe obedecer? ¿Obedece a su marido? Porque a veces está la rebeldía allí. ¿Qué le voy a obedecer a este? La Biblia que dice. Bueno, me acordé, Graciela, de lo que compartí. Proverbio capítulo 11, verso 14, dice, donde no hay
dirección sabia, caerá el pueblo. Aquí en la iglesia debe haber una dirección sabia, porque si no dice que va a caer el pueblo. O sea, somos responsables de todo. Por eso la Biblia dice que en la multitud de los santos está la sabiduría. Todos tenemos dones, todos tenemos una gracia, todos podemos opinar. Por supuesto, por último se tomará la decisión. Amén. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Donde no hay dirección sabia en una casa, va a haber problema con los hijos. Y nosotros no le podemos resolver los problemas a una familia que no lo educaron bien ni lo formaron bien. El responsable número 1 de esa familia es el gran padre, que no supo instruirlo, que no supo educarlo, que nunca tuvo oído para oír la palabra de Dios y aprender de las Escrituras cómo conducir una familia. A veces decimos, bueno, siempre hay una oveja negra. Yo entiendo, pero a veces esa oveja negra la criamos nosotros, la formamos nosotros. No tuvimos tiempo para oír, ni para escuchar, ni para tratar de ver qué es lo que le está pasando. Porque muchos niños le han pasado cosas horrendas y los padres no han tenido tiempo para escucharlos. ¿Y después qué? Amén. ¿Cómo me está acompañando? Amén. Ahora dice, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño, mas el que aborrece la fianza vivirá seguro. Yo le dije a mi esposa, a alguien, no quiero saber nada con todo esto de tarjetas de crédito, del celular, que aquí, que allá, porque todo se está preparando, hermano, para ese personaje que está muy cerca de levantarse para dañar el mundo entero. ¿O no? Llegará el momento donde no habrá más dinero, donde usted va a poder comprar y vender. Si tiene la marca de ese personaje, la bestia, ¿usted no se da cuenta que todo camina ahí? Terrible. Yo cuando tuve tarjeta de crédito, después no sabía cómo pagarlas, porque te endeudás. Sacás más de lo que podés tener. ¿No es este el problema de nuestra tierra, de nuestro país? Gastar más de lo que te ingresa. Nunca puedes gastar más de lo que te ingresa. Pero es que yo no quiero comer arroz y huevo. Coma huevo y arroz si tiene, de gracia a Dios por el arroz y por los huevos. Los chinos se criaron con arroz. Es así. Y si no, trabaje más horas. Amén. Y si no, pídale a Dios que le dé sabiduría. Los pobres jubilados. ¿Para qué vamos a hablar de los jubilados? Proverbio 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia carece el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Dice, la mujer agraciada tendrá honra y los fuertes tendrán riquezas. Salté algunos textos. Pero mire lo que dice Proverbios capítulo 3, 15 al 18. Retiene lo que? La obediencia. ¿A qué? A la palabra. Si la palabra me dice que esto es blanco, hermano. No es gris, es blanco. Si esto te dice negro, es negro. En el mundo dice que es muy normal lo negro y lo blanco, entonces le hacen vestidos a ustedes y pantalones que la mitad son negros y la mitad son blancos, y le ponen un pescadito allí, negro y blanco. No, hermano, lo que es blanco y lo que es negro, ¿o no es así?
No podemos disfrazar estas cosas. Entonces dice Proverbio, retén la obediencia, más preciosa es que las piedras preciosas. O sea, la obediencia es más hermosa que las piedras preciosas. ¿Cuántos de ustedes tienen piedras preciosas? Pastor, ¿qué dice? Bueno, un diamante, un rubí, una piedra esmeralda, esas verdecitas lindas. Amén. Es más valioso que la obediencia. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Así que todo lo que puedas desear en la vida no se compara con lo que se llama la obediencia. Largura de días está en su mano derecha. En su izquierda, riquezas, honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. ¿Qué? La obediencia. Hijo, no me gusta esta mujer para vos. Hija, no me gusta este varón para vos. ¿Qué deberíamos hacer? La vieja no sabe nada, el viejo no sabe nada, yo estoy enamorado, a mí me gusta, estoy loco por ella, el perfume, cómo habla, cómo camina, todo lindo, ¿no? Debería por lo menos ir al Señor y decir, Dios mío, ¿será o no será? Porque hay mujeres muy lindas o no, varones, ¿sí? Pero que la Biblia dice que son cerdas con un anillo de oro. Lo único lindo que tiene es el anillo de oro. Amén. Bueno, me voy a calmar un poco porque hay muchos enamorados acá. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 11. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad. Qué importante que es la humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Puede decir este es superior a mí? Estimando. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo del otro. Pablo decía, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero acá está diciendo en cuanto al hermano, la relación de familia, de iglesia. Pero a veces no es así. Que funcione bien este departamento y este también, que lo manejo yo, o este otro, y lo demás, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Cuando uno padece, todo el cuerpo se duele, dice la Biblia. ¿Está entendiendo o no? Entonces, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Qué ejemplo maravilloso! Él era Dios. Él fue el ángel de Jehová que conquistó tremendas victorias en la historia y lo que no sabemos en lo que es todo lo demás anteriormente. Pero él no estimó eso. No, yo soy hijo del diácono.
Por ahí alguno puede decir, del diablo, ¿cómo se le dice? Diabloco. Diabloco. Ah, no, yo soy hijo del pastor o hija de la pastora. Humildad. No estimando el ser mejor, sino saber que todos somos deudores a Cristo y todos somos necesitados. Es que yo tengo años en la iglesia, no importa los años. Lo que importa que es tu condición de un hombre humilde, de un hombre manso, de un hombre que tiene trayectoria y que muchas veces calla para no generar un daño terrible, que carga las cargas de los demás y las lleva, no teniendo necesidad de llevarlas. Pero entiende que la Biblia dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros. ¿Me está escuchando? Dice que obedeció hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces, qué importante todo eso. En Primera de Juan, mire lo que dice, para confirmar todo lo que vengo diciendo. Dice Primera de Juan, versículo 17 al 23, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, que sería la conciencia, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón nos reprende, conciencia, confianza no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables. Fíjese lo que leímos antes, por eso yo le mando a leer en su casa. Compare lo que hemos leído antes, cómo habla de la abundancia del bien y cómo nos va a ir bien en todo, pero fíjese lo que sigue diciendo, delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. El amor, hermano, es por encima de todas las cosas. Cuando amamos, tenemos acciones favorables a quienes lo necesitan o a quienes Dios nos envía. No es que usted tiene que abrir así la puerta a su casa y a todos los que vienen a pedirle usted le tiene que dar. No es así. Hay que ayudar a quien es debido, porque Dios lo deja todo tan encerrado para que usted esté conducido, dirigido por el Señor. A este tengo que ayudarlo. Y le prepara así una comida y se la lleva y se la pone en la mesa. Como muchas veces hemos oído testimonios que dijeron, mamá, papá, ¿qué vamos a comer hoy? Bueno, vamos a orar, hijos.
Vamos a pedirle al Señor. Y allí oraron y pidieron. Y cuando terminaron la oración, ¿quién era? Una familia de la iglesia que llegó con una bandeja bien grande de comida. ¿Sabe lo que significa para esos hijos? Lloraron y Dios les envió. Pero porque es una iglesia educada, formada, dadivosa, generosa. Y usted nunca le va a ganar a Dios a dar, porque Dios le va a tapar con comida, con bienes de este mundo. Yo puedo decir tantas cosas que no han sucedido con Graciela, que lo he contado muchas veces, pero siempre uno lo cuenta porque siempre hay gente que viene ingresando a la iglesia y necesita oír el testimonio. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te haga un hombre, una mujer, una familia de Dios. Pero acepta la corrección. Acepta cuando Dios te está hablando, ya sea de una manera, de otra manera. Porque quizás estás triste y Dios te está hablando. Quizás estás enfermo y Dios te está hablando. Quizás tienes cargo de conciencia y Dios te está hablando. Quizás alguno de tus seres queridos muere y Dios te está hablando. Porque la Biblia dice que hay muchos debilitados entre vosotros, otros enfermos y otros duermen, porque Dios dice, me lo voy a llevar antes que se lo lleve el infierno. ¿Escuchó lo que dije? ¿Está en la Biblia? Cuando habla de la Santa Cena, cómo debemos presentarnos delante del Señor en la mesa del Señor, porque anunciamos la muerte de Él hasta que Él venga. Entonces, hermanos, ¿cuánto tenemos que venir a la casa del Señor a escuchar la palabra, a comer de esa palabra, a ver qué es lo que Dios me quiere decir en cada reunión, ya sea que predique el pastor o predique un anciano o predique un colaborador, quien predique, hermano? Qué lindo cuando oigo de que predicó un hermano y luego tengo allí una reunión en la oficina con alguien que dijo, me habló el Señor y yo quiero cambiar de vida y quiero salir de esta vida de pecado, de suciedad. Amén. ¿Y cuántos están dispuestos a confesar sus pecados? Porque dice, el que encubre no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia es amor en acción. Y dice ahí un salmo, mientras callé se envejecieron mis huesos. Mi pecado te confesé y tú perdonaste mi iniquidad. Fui consciente de que no tenía que hacer tales cosas y las hice, pero en el dolor, en la prueba, en el trato de Dios, estoy confesando y tú perdonaste. Es el alfa y el omega, es A y Z, hay todo allí un abecedario donde Dios dice, cuando vienen a mí, yo no le echo fuera, si vienen con un corazón generoso, que me busca de verdad. Y esto será amplia libertad para entrar al cielo. Así que el día que nos tenemos que ir, será un momento muy especial. Algunos me han dicho que voy a vivir hasta los 96 años. Yo por ahí oré, digo, bueno, Señor. Y le hice una cargada a mi esposa, le digo, pero mira, nega, si nos vamos juntos. No, yo andate solo. Digo, mirá que si yo llego a los 96, vos vas a tener 93.
Y vas a andar también. ¿Eh? Fíjese, estuve mirando en el celular este gran periodista, ayúdame a ver si me puedo recordar el nombre, que fue maestro de varios periodistas, Neusta. Neusta terminó en un geriátrico. Su madre, 15 años o 16 años mayor, decidió ir al geriátrico a cuidar a su hijo. ¿Escuchó lo que es una madre? Y cuando uno tiene hijos de tan jóvenes como nosotros, no sabemos si nuestros hijos irán al geriátrico también en algún momento, negra. Que no sea así. Y que vos tengas que ir al geriátrico a cuidar a alguno de los tuyos. Pero no te creas que vas a caminar toda la vida, hermano. ¿Sabe qué le estoy diciendo yo a Dios? Ya no quiero, Señor, que se haga lo que yo quiero, sino lo que tú propusiste hacer conmigo antes de la fundación del mundo. La Biblia dice eso. Así que tu propósito que tuviste conmigo, que se cumpla. Si tú tuviste un propósito conmigo hacer esto que estamos haciendo, lo voy a tratar de terminar y de luchar por lograrlo. Pero si tú le dijiste a este pastor allí en el Chaco que tenía que construir para 18,000 personas sentadas, él tendrá que responder por eso. Yo tengo que responder por lo mío. Usted tiene que responder por lo que usted está haciendo dentro de la iglesia. Usted tiene que ser fiel y usar esos dones. Y por ahí usted va a soñar algo, tiene que orar a Dios para que Dios le dé en alguna manera la interpretación. Porque por ahí, bueno, usted puede soñar de que mire, soñé que usted se transformaba en un mono. Andate, más mono sos vos. Hay que pedir a Dios y Dios te va a dar la dirección, porque cuando Él ruge, los animales todos se preparan. Y Amós, un hombre de campo, como otros hombres de campo, Dios usó mucha gente de la naturaleza para enseñarnos verdades. Donde en un momento esos hombres habían construido grandes mansiones y casas hermosas, y la casa del Señor estaba abandonada. Primero lo mío, luego de Cristo. No es así. Y sus mujeres habían logrado que el hombre hiciera todo para que ellas anduvieran muy opulentemente caminando, paseándose con sus vestidos lujosos, caros, sus joyas. Lo dice también el Nuevo Testamento. Amén. Y el profeta dice, vacas de Basán. Así estaban para delante de Dios. Una vaca gorda. Pero es un profeta. Y eso no queremos. Pero la Biblia es autoridad de Dios. Por eso, hermano, cuando usamos la Biblia para enseñar la palabra, me decía mi esposa, ¿qué vas a decir? Nada, que no diga la Biblia. ¿Y cómo va a decir eso? Y voy a leer la Biblia. Si en la Biblia están todos los consejos. ¿O no están todos los consejos? Dios te bendiga, hermano. Amén. Me decía un pastor, yo creo, decía, en los israelitas, pero no en los sionistas.
¿Qué está diciendo? Porque nosotros cantamos, oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Los sionistas no son lo mismo, porque hoy en Israel hay un montón de gente que no trae la herencia de Abraham, Isaac, Jacob. Estos no son los que Dios dijo lo que dijo. Estos son gente que se filtró, pero que vive una vida mundana y asquerosa y pecadora. El hombre de Dios, la mujer de Dios, la familia de Dios va a tratar cada día de ver qué dice la Santa Palabra y cómo debe conducirse. Yo recuerdo una conferencia o una convención juvenil en Venado Tuerto donde predicó Ricardo Colindrich, un misionero que estuvo en el África. Y él presentó allí cuáles debían ser las condiciones de un ministro. ¡Wow! Él dijo, en cierto lugar he enseñado esto. Y hubo pastores en los Estados Unidos que dijeron, basta, acá está mi renuncia, yo no puedo ser pastor. La Biblia nos manda a cada uno cómo debemos comportarnos, cómo debemos conducirnos, cómo debemos tratar. Mi esposa decía, si tú tienes un hombre que te trata mal, ¿qué pretendes de esa mujer? ¿Que te trate bien? Pero si tú tienes un hombre que te trata bien, con decoro, que te corteja, que te bendice, que se esfuerza para que tu casa esté bien y para que tus hijos estén bien y para que tú también estés bien, ¿cómo debes tratarlo? Hola. Aleluya. Estoy terminando. Deuteronomios capítulo 7, hermana Graciela. Vio que le iba a dar trabajo también a usted. Capítulo 7, versículo 6 al 11. Póngase de pie, vamos a leer esa escritura tan importante. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia y a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Wow. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Iglesia, como nos dicen de calle Rondó, aprenda, esfuércese. Un día vamos a tener amplia libertad para entrar al cielo. Y si llegó mi hora y el ángel me dice, llegó tu tiempo, voy a llamar a mis seres queridos, hijos, hijas, nietos, nietas, quizás hasta bisnietos o bisnietas. Amén.
Voy a llamar a hermanos y le voy a decir, hermanos, el ángel de Jehová estuvo conmigo, me voy. Ausente al cuerpo, presente al Señor. ¿Cómo le dijo el Señor a aquel ladrón que fue crucificado al lado de Jesús? Uno de un lado, el otro del otro lado. Uno de ellos creyó. No necesitó ir a una iglesia, no necesitó bautizarse, no necesitó ir a predicar, ni caminar por las calles, ni pasar por las pruebas. Mayor prueba que esa, por favor. Pero él le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús a este malhechor crucificado? Que decía, nosotros somos dignos de estar en esta cruz por lo que hicimos, si la habrán hecho o no. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que ausentes a este cuerpo, presente al Señor, pero en ese lugar el paraíso. Amén. Estaremos en espíritu volviendo a Dios. El alma estará en un lugar que Él ha reservado ya, porque después de la resurrección de Cristo ya no está allá abajo el seno de Abraham. Ahora está el paraíso allá arriba, porque Él ya redimió todo. Y allí estaremos hasta que venga el día, hermanos, de la resurrección de los muertos. Y Él vendrá el Señor y sus santos vienen con Él y nosotros vendremos con Él. Y ahí vendrá lo que se llama la resurrección de los muertos. Así que allí vamos a entrar a los sepulcros o a donde morimos, dejemos algo de ese cuerpo misterio y resucitaremos y estaremos con el Señor. Y viviremos con Él por 1000 años y luego la Biblia dice se terminará todo este planeta. Ya la ciencia sabe que en esta giro que estamos dando vuelta alrededor del Sol va a ser atraído todos los planetas y se va a transformar en un lago de fuego. La ciencia ya lo sabe. ¿Sabe usted también? Pero ¿qué dijo Juan? Veo la santa ciudad de Jerusalén descender como una esposa ataviada a su marido. Amén. Donde será cielos nuevos y tierra nueva. Sus calles de oro, su mar de cristal, tanta pureza. Y allí estaremos con el Señor viviendo por la eternidad. ¿Vale la pena ser santos? ¿Vale la pena amar? ¿Vale la pena ser humilde? ¿Vale la pena guardar la palabra y tratar de vivir una vida conforme a lo que la Biblia nos enseña? ¿Somos hijos de fe o somos incrédulos? Dios te está hablando en estos días de una manera y otra, para que tu vida sea agradable a los ojos. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos. Pero va a venir, eso seguro. Y cuando Él venga, nos levantará, hermanos. Amén. Nos levantará los que vivimos. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados de un cuerpo carnal y terrenal a un cuerpo celestial.